Hoy vamos a hablar del tema más incómodo, el que nadie quiere tocar pero que todos tenemos en mente, el problema de ser etiquetado como facha. Una palabra que, en los últimos años, ha dejado de ser un término histórico para convertirse en un arma política, un insulto barato y una herramienta de manipulación masiva. Pero antes de entrar en materia, hagamos una cosa clara: ¿qué significa ser facha en el contexto actual? Ser facha no es más que un estigma social impuesto por la izquierda para silenciar a quienes piensan diferente. Es un cajón desastre en el que cabe todo lo que no les gusta: defender la unidad de España, creer en la familia tradicional, criticar la inmigración descontrolada, o simplemente no comulgar con las ruedas de molino de su narrativa. Da igual lo que pienses o cómo lo argumentes, si no estás alineado con su discurso, automáticamente te conviertes en el enemigo. El término facha ha perdido todo rigor histórico. Ya no se refiere exclusivamente al fascismo como ideología política, sino que se utiliza indiscriminadamente para desacreditar cualquier postura que no encaje con el progresismo actual. Es un recurso fácil, un atajo argumental para evitar el debate y apelar a las emociones más básicas: el miedo, el odio y el rechazo. Y es ahí donde radica su verdadero poder, porque ser señalado como facha no solo afecta a tu imagen pública, sino que puede tener consecuencias reales en tu vida personal y profesional. Pero vamos a desmontar esta narrativa. Vamos a analizar cómo el término facha se utiliza para justificar contradicciones flagrantes y cómo la izquierda ha construido un relato que se sostiene únicamente en la manipulación. Porque si hay algo que caracteriza a esta etiqueta, es que no soporta el más mínimo escrutinio lógico. Tomemos como ejemplo el reciente caso del atentado en Magdeburgo. Cuando los primeros informes señalaron que el autor era un hombre de origen saudí, el progresismo automáticamente asumió que se trataba de un terrorista yihadista. Se difundieron vídeos antiguos y descontextualizados para reforzar esta teoría, y durante unas horas parecía que tenían en sus manos un caso perfecto para demonizar a la derecha y su discurso sobre la inmigración. Pero, sorpresa, el atacante resultó ser un disidente saudí, crítico con el Islam, defensor del sionismo y admirador de figuras como Netanyahu. En otras palabras, alguien que encajaba más con la narrativa de la derecha que con la del islamismo radical. ¿Qué hizo entonces la izquierda? Lo de siempre: negar la realidad, inventarse una narrativa alternativa y seguir utilizando el caso para atacar a sus adversarios. Esta capacidad de adaptación es una de las grandes fortalezas del progresismo actual. No importa cuán flagrantes sean sus contradicciones, siempre encuentran una forma de justificarlo. ¿Cómo es posible que acusen a la derecha de ser neonazi, y al mismo tiempo, ignoren episodios históricos como la alianza entre Hitler y el Gran Muftí de Jerusalén? ¿Cómo explican que muchos de los voluntarios en las divisiones SS fueran musulmanes? Estos hechos no encajan en su relato, así que simplemente los omiten o los reinterpretan. El problema de ser etiquetado como facha va más allá de las implicaciones personales. Es un reflejo de cómo la izquierda ha monopolizado el discurso público, creando un sistema en el que cualquier disidencia es automáticamente criminalizada. Esto no solo afecta a los individuos, sino que tiene un impacto directo en la calidad del debate democrático. Cuando el miedo a ser etiquetado como facha te obliga a autocensurarte, la sociedad pierde. Perdemos la oportunidad de escuchar ideas diferentes, de cuestionar nuestras propias creencias y de buscar soluciones reales a los problemas que enfrentamos. Pero no nos engañemos: esta estrategia de demonización no es un error, es un plan deliberado. La izquierda necesita enemigos para justificar su existencia. Necesita fachas para mantener a su base movilizada y para distraer la atención de sus propios fracasos. Porque mientras estamos ocupados defendiéndonos de etiquetas, no estamos hablando de los problemas reales: una economía en declive, una inmigración descontrolada, un sistema educativo que adoctrina en lugar de formar, y una sociedad cada vez más dividida. Entonces, ¿qué podemos hacer frente a este panorama? La respuesta es simple pero desafiante: no ceder. No permitir que nos definan con etiquetas vacías. No aceptar su narrativa sin cuestionarla. Y, sobre todo, no tener miedo de alzar la voz. Porque si algo hemos aprendido de casos como el de Magdeburgo, es que la verdad siempre encuentra la forma de salir a la luz, por más que intenten ocultarla. En este canal, no nos callamos. Aquí no hay lugar para la autocensura ni para el miedo. Así que déjanos tus opiniones en los comentarios. ¿Qué piensas del uso del término facha como arma política? ¿Crees que la izquierda utiliza estas etiquetas para evitar el debate? Comparte este vídeo con tus amigos. Suscríbete al canal y activa la campanita para recibir más contenido como este. Juntos, podemos desmontar estas narrativas tóxicas y recuperar el derecho a pensar diferente sin miedo. La batalla por la libertad de expresión nos necesita a todos.
El problema de ser etiquetado como facha no es simplemente un debate político, sino un síntoma de una enfermedad mucho más profunda en nuestra sociedad moderna. Nos enfrentamos a un sistema que ha elevado el pensamiento único al rango de dogma y ha construido una narrativa diseñada para deslegitimar cualquier idea que se atreva a desafiar el statu quo globalista y progresista. Ser facha hoy en día no significa ser fascista, como quieren hacernos creer los ideólogos de la izquierda, sino simplemente tener la osadía de defender valores que durante siglos han sostenido a las sociedades más prósperas y estables del mundo: el respeto por la tradición, la importancia de la familia, la identidad nacional y el orden social. Este estigma, que se utiliza como una etiqueta despectiva, es una herramienta deliberada para silenciar a quienes piensan diferente y para infundir miedo. Es la forma en la que las élites del poder, respaldadas por medios de comunicación vendidos y una industria cultural decadente, neutralizan cualquier tipo de oposición. Al etiquetar a alguien como facha, no solo buscan desacreditar sus ideas, sino aislarlo socialmente, profesionalmente y hasta emocionalmente. Quieren que cualquier pensamiento que no se alinee con su discurso sea erradicado antes incluso de que tenga la oportunidad de ser discutido. Pero la pregunta clave es: ¿por qué tanta hostilidad hacia esos valores? ¿Por qué esta campaña implacable contra quienes defienden la soberanía de sus naciones, la estabilidad de sus comunidades y el bienestar de sus familias? La respuesta es simple: porque esos valores son la mayor amenaza para un proyecto global que pretende destruir las identidades nacionales, disolver las fronteras y transformar a las personas en individuos aislados, desconectados de su historia, su cultura y su comunidad. Este proyecto necesita que el pasado sea borrado, que la tradición sea despreciada y que cualquier sentimiento de pertenencia sea etiquetado como retrógrado. Ser facha, según su definición manipulada, significa ser un obstáculo para este plan. Significa creer que las naciones no son meras líneas en un mapa, sino comunidades con una historia compartida y una identidad que merece ser preservada. Significa rechazar la imposición de agendas ideológicas que buscan rediseñar la naturaleza humana, desde la ingeniería de género hasta la censura de las ideas en nombre de la inclusión. Significa estar dispuesto a defender lo que es correcto, incluso cuando eso signifique enfrentarse a la maquinaria propagandística de la izquierda global. Lo vimos en el caso reciente del atentado en Magdeburgo, donde las élites progresistas se apresuraron a señalar un supuesto ataque yihadista solo para descubrir, con el tiempo, que el autor era un disidente saudí, crítico del Islam y defensor de posturas que encajaban más con el discurso de la derecha. Pero en lugar de aceptar esta verdad, hicieron lo que siempre hacen: negar la realidad, manipular los hechos y continuar vendiendo una narrativa falsa. Porque para ellos, la verdad no importa, lo único que importa es mantener su control sobre el relato. Y es aquí donde surge la verdadera batalla. No es solo una lucha de ideas, sino una lucha por el alma misma de nuestras naciones y nuestras culturas. Los valores que ellos llaman fachas no son extremistas ni excluyentes, son los valores que han permitido a las sociedades prosperar, crear riqueza y proporcionar estabilidad durante generaciones. Son los valores que ponen a la familia en el centro, que reconocen el papel de la historia y la tradición, y que valoran la libertad individual como el pilar fundamental de cualquier comunidad. En cambio, los valores que promueve la izquierda progresista son una receta para el caos. La disolución de la familia lleva al aislamiento y a la alienación. El desprecio por la identidad nacional genera comunidades fragmentadas, donde el sentimiento de pertenencia se sustituye por un vacío cultural. Y el rechazo al mérito y al esfuerzo individual, en favor de políticas de cuotas y privilegios ideológicos, socava la productividad y la innovación. Por eso, ser etiquetado como facha no debe ser motivo de vergüenza, sino de orgullo. Significa estar dispuesto a defender lo que es correcto, incluso cuando eso implique ir contra la corriente. Significa tener el coraje de alzar la voz en un mundo donde el silencio es recompensado y la conformidad es celebrada. Significa rechazar el miedo y enfrentarse a una maquinaria mediática que está diseñada para intimidar y silenciar. Y no estamos solos. Cada vez son más las personas que despiertan y se dan cuenta de la manipulación a la que estamos siendo sometidos. Cada vez son más quienes cuestionan las narrativas oficiales y buscan alternativas a los discursos impuestos. La censura y la etiqueta de facha solo son eficaces mientras las aceptemos. Cuando dejamos de temerlas, pierden su poder. Así que, aquí y ahora, hacemos un llamado a todos aquellos que aún valoran la verdad, la libertad y la justicia. No dejemos que nos silencien. No dejemos que nos intimiden con etiquetas vacías. Sigamos defendiendo lo que es correcto. Sigamos luchando por un mundo donde las ideas puedan ser discutidas libremente, sin miedo al ostracismo social. Comparte este mensaje, únete a la causa y activa la campanita para recibir más contenido como este. Juntos,
Podemos construir un futuro donde las voces de la razón y la tradición no solo sean escuchadas, sino que vuelvan a ser el motor de nuestras sociedades. No te rindas. La lucha por la verdad apenas comienza.